Estamos con Vanina Cacase. ¿Cómo estás, Vanina? Buen mediodía. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy buen mediodía. Se vino el invierno, ¿eh? Así Frío, parece. viento. A prepararse porque los próximos días aseguran los especialistas que se va a sentir un poco más todavía el frío con el ingreso de una masa de aire polar. Así que a sacar los abrigos, aquellos que no lo hayan hecho. Te veo allí con un suéter, vos ya estás preparada. Claro, claro. Entonces sirve el tapaboca, no solamente contra el coronavirus, sino también para abrigarse, ¿eh? Así es, así es. Y bueno, además hay que prevenirse del frío porque también es uno de las principales condiciones que favorecen a la propagación de todos los virus, las gripes y demás, entre ellos No hay el que coronavirus. resfriarse ni griparse. Así es. Bueno, hoy vamos a prestarle atención, lo vamos a seguir haciendo, a un grupo de riesgo que es el de los adultos mayores o las personas mayores que no están siendo del todo atendidos. Las imágenes y las historias que vamos conociendo de distintos lugares del país, entre ellos la ciudad de Córdoba, la localidad de Saltán, dan cuenta de severos inconvenientes en el abordaje de la pandemia y principalmente de los cuidados hacia este grupo de riesgo, ¿no? Sí, cuántos maltratos hacia los adultos mayores, siendo que en esta época de pandemia hay que extremar los cuidados. Pero el desafío, Martín, es que conserven la calidad de vida, ¿no? Cuidarlos, pero sin aislarlos. ¿Cómo hacer, no? Porque que tengan sus cuidados cuando están en los geriátricos y evitar que estos sean foco del coronavirus. ¿Y cómo hacer con los adultos mayores que están en sus casas sin poder ver ni abrazar a sus hijos, a sus nietos? Es todo un desafío, conservar la calidad de vida. Por eso es que hoy, Martín, hemos contactado a un médico especialista en gerontología, al doctor Carlos Pressman, que es un cultor de la longevidad, vivir 100 años, pero vivir con calidad. Creo que ahí lo estamos viendo, lo queremos escuchar. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Es raro esto de estar en Río Cuarto desde mi escritorio, digamos. Sí, ¿no? Pero bueno, por suerte las tecnologías permiten eso, acercarnos de alguna manera, aunque es irreemplazable el contacto físico. Y queremos preguntarle, queremos escuchar sus sabios consejos. ¿Cómo hacemos para cuidar a los adultos mayores? Para que esta cuarentena no le quite vida, no le quite calidad de vida a los años. Primero, mi saber no es de sabiduría, ni mucho menos, porque tanto los pacientes adultos mayores como los médicos estamos viviendo una situación absolutamente inédita. Nadie tiene experiencia de cómo atravesar esta cuarentena, este aislamiento. Lo que sí tenemos en claro son al menos 3 breves ideas. La primera, que existe un imperativo ético, diría yo, de cuidar a los que nos cuidaron. Esa sería la primera idea. La segunda idea es que como el grupo más vulnerable y más frágil, estadísticamente, por lo que se vivió de la pandemia en el mundo, son las personas mayores y sobre todo los mayores frágiles, los que viven en los hogares o las residencias de adultos mayores. Y ahí hay que tratar de no confundir aislamiento con abandono. Primera idea, cuidar a los que nos cuidaron. Segunda idea, aislamiento no es abandono. Y la tercera idea, para llevar tranquilidad y sobre todo esperanza, apelar al dicho de que el que ríe último ríe mejor. Porque la salida de la cuarentena va a tener como últimos activos en la vida social, van a ser los adultos mayores. Y probablemente al ser ellos los últimos en incorporarse a los contactos sociales por el riesgo que ello implica, aferrarnos a este refrán popular de que el que ríe último ríe mejor.
Doctor, me quedé pensando en una frase que usted dijo recién, que aislamiento no sea sinónimo de abandono. Lo cierto es que hoy hay muchas personas, aquellas que están en instituciones, muchas de ellas o un gran porcentaje de ellas atraviesan una situación así, y hay muchos adultos mayores que están en sus casas, pero están en una situación también de soledad. ¿Cuán letal puede ser a esa condición que ya viven sumarle el aislamiento social, ¿no? Tener que transitar 50 días con ausencia de contacto con otras personas. Desde la perspectiva de la especialidad, nosotros damos dos sugerencias universales. La primera, no percibir soledad, lo quiere decir que esté uno solo físicamente, sino no sentir la percepción de soledad. Y la segunda, caminar media hora por día. Estos dos elementos que hacen a la posibilidad de permanecer sano en los adultos mayores se ven hoy atravesados por el aislamiento, que es la percepción de soledad y la imposibilidad de caminar media hora diaria. ¿Qué impacto va a tener la cuarentena? Sin duda va a ser dramático y uno recibe cantidad de videoconsultas y teleconsultas a través del celular o de la computadora de descompensación de insuficiencias cardíacas, cuadros depresivos, empeoramiento de cuadros de deterioro cognitivo en la enfermedad tipo Alzheimer, trastornos y empeoramiento de la enfermedad de Parkinson y tantas otras patologías que empeoran por el aislamiento y por quedarse quietos. El problema es que todos estos daños de la cuarentena son transitorios, pero cuando ingresa el COVID a una residencia de adultos mayores, cuando una persona mayor, frágil, se contagia de este virus, tiene una mortalidad muy alta. Entonces, creo que en este caso, el tema de la cuarentena, y termino, es tratar de elegir el mal menor, pero no deja de ser un mal. Queremos disminuir el dolor de una pérdida de un familiar querido, pero sabemos que este camino es largo, difícil, incómodo y nos pone a prueba de cómo hacemos que no se perciban solos a través de llamados telefónicos, videoconsulta, videollamadas, a través de un vidrio a 2 metros de distancia, para que se sientan que los estamos acompañando y explicar muy claramente que hoy por hoy la mejor manera de cuidarnos del coronavirus es mantenernos distantes. Bien. Doctor, por un lado están los adultos mayores que están en sus casas, que se pueden mover, que no tienen ningún inconveniente, pero por otro lado están los que han tenido que recurrir a geriátricos, a asilos. Ahí, en ese caso, ¿cómo se hace, no? Porque ahí interviene la responsabilidad también del Estado, de velar que las cosas se estén haciendo bien, que existan protocolos, o sea, no dejar librados los geriátricos a la buena voluntad de los dueños de esos geriátricos o de los empleados de esos geriátricos. Bien. Quienes están conduciendo el manejo de la pandemia a nivel provincial, incluido el Imperio de Río Cuarto, es el COE, que se llama Centro de Operaciones de Emergencia, del cual uno se siente honrado de participar asesorando del punto de vista técnico, médico. Ayer se terminó de redactar el protocolo para residencias de adultos mayores hecho por el personal idóneo del COE para que todos los geriátricos de la provincia tengan herramientas escritas de cómo conducirse, cómo comportarse, tanto ante la posibilidad de algún caso sospechoso, como ante distintas circunstancias médicas que hoy se ven en riesgo enorme entre los hogares de adultos mayores y también grupos de riesgo que están en instituciones, por caso personas con discapacidad,
personas con discapacidad mental, jóvenes en situación de judiciales, como puede ser también las cárceles, y los grupos de riesgo que significan los pacientes en hemodiálisis. O sea que para todos los habitantes de las residencias de adultos mayores o grupos de riesgo en instituciones, se redactó este protocolo que lo pueden buscar en la página del gobierno en el área de residencias de adultos mayores. Incluso yo, cuando terminemos esta charlita, te voy a mandar, Viviana, el protocolo. Bien, para que lo tengas y lo puedas difundir en la ciudad de Río Cuarto. Bien, nos vamos a prestar especial atención a eso. Es un tema del que nos venimos ocupando y mucho, sobre todo porque hay muchas denuncias de lugares que no forman parte de las instituciones como declaradas, las instituciones oficiales, lo que se conoce como geriátricos truchos. Supongo que usted tiene muchísimo más conocimiento sobre eso y probablemente sea también un lugar de mucha más preocupación. Pero en el poco tiempo que tenemos, quiero llevar también un mensaje de optimismo, quizás una recomendación a aquellos adultos mayores que en este momento nos están viendo y que se están lamentando mucho porque no pueden ver a sus nietos, porque no los pueden abrazar, ni siquiera tienen la posibilidad de conectarse a una videollamada y verlos a través de esa forma. ¿Qué le podemos decir para que se queden en casa, se cuiden y bueno, y tratar de darles un alivio dentro de la situación tan dramática? Antes, una pequeña frase respecto de los geriátricos que no están habilitados, como decías vos, como truchos, digamos. La posición del COE y del grupo que trabaja con este sector de riesgo es que no nos importa si están habilitados o no, no nos importa si tiene las cuestiones técnicas o no, nos importa quienes viven en esos hogares y sus familiares. Y hoy todas las políticas están orientadas no a reprimir o a sancionar, sino a incluir a todos esos sectores, ayudarlos, por eso este protocolo, darles herramientas, conocimiento e incluso hisopados y equipos de protección para que no entre el contagio a ningún adulto mayor, independientemente que esté en una residencia habilitada o no. Dicho esto, que me parece importante porque cuando se oculta es peor, las consecuencias son peores. Entonces hay que hacerlo visibles y hay que tener políticas solidarias de acompañamiento y apoyo. Y respecto de cómo atravesamos la cuarentena, el optimismo resumido en este refrán, ¿no? El que ríe último ríe mejor. Tratar de mantener el contacto por estas nuevas tecnologías, como ahora quizás muchos adultos mayores están viéndonos por televisión, y tratar de establecer la distancia necesaria para evitar el contagio y la proximidad imprescindible a través de estos medios para diferir ese abrazo con los hijos y los nietos el tiempo que los organismos de protección sanitaria nos digan que tenemos que quedarnos en nuestro domicilio, en nuestra residencia, para volver a encontrarnos. Es una situación inédita, nadie tiene la receta para atravesar estas dificultades, pero todos, o al menos a un grupo importante, nos asiste la convicción de cuidar a los que nos cuidaron y abrazarnos cuando podamos. Sí, y con la sensación, doctor, de que queda un largo camino, ¿no? Porque el coronavirus llegó para quedarse, así que me parece que vamos a tener que reinventarnos, ¿no? Reinventar nuestras formas de relacionarnos. Toda la bibliografía de aquellos países que ya pasaron la pandemia, de manera sintética diría que vamos a salir de la cuarentena, todavía falta un periodo no inferior a mes para salir de la cuarentena, y cuando salgamos vamos a aprender a vivir en modo coronavirus. O sea, que en vez, viste el celular que tiene el modo vibratorio, modo avión, bueno, vamos a aprender a vivir en modo coronavirus, en donde a mí me gusta decir que no vamos a poder compartir más el mate, no vamos a poder compartir más el mate, pero sí podemos seguir compartiendo el termo. Bueno. Sí, no vamos a poder abrazarnos tampoco, no sé, es complicado.
Doctor Carlos Pressman, es siempre un placer escucharlo. Es uno de los profesionales más destacados en esta materia en la provincia de Córdoba y en el país. Como bien dijo Vanina en la presentación, es un cultor de la longevidad que todos esperamos poder alcanzar. Así que le agradecemos estos minutos con Telediario. No, muchas gracias a ustedes y me trajo recuerdos de la última vez que estuvimos en Río Cuarto con Doña Jovita, con una obra de teatro, y veía la terminal de ómnibus vacía. A todos nos afecta de alguna manera y ojalá también podamos volver, no solamente con estas charlas, sino con el teatro, con el encuentro, no solamente en el abrazo personal, sino a través de la cultura, que tan imprescindible nos es en estos tiempos, ¿no? Porque además de comer y medicamentos, necesitamos poder comunicarnos en la tele, ver películas, encontrarnos con la música, con la literatura, con el teatro. Bueno, tantos aspectos que estamos aprendiendo a vivirlos de otra manera. Gracias, doctor. Y gracias, Vanina. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Chao, Viviana.